La psicología como ciencia. Toda ciencia utiliza el método científico y por lo tanto el empirismo para acceder al conocimiento. La psicología comprendería una ciencia en tanto y cuanto utiliza el método científico para plantearse las preguntas y obtener con ella resultados. Este se basa en la observación y experimentación. No es un medio para obtener la verdad, sino que a partir del mismo se obtienen los conocimientos más confiables posibles. Adentrándonos en el área de la investigación científica en las ciencias sociales, esta se puede abordar desde dos enfoques o alternativas metodológicas, la cuantitativa o cualitativa. La investigación cuantitativa tiene su base en el positivismo. Se plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única, que es la misma que en las ciencias exactas y naturales. El propósito de dicho enfoque es la explicación de los fenómenos o acontecimientos estableciendo regularidades entre los mismos, es decir, hallar leyes generales o universales que expliquen el comportamiento social. La clave de este positivismo lógico consiste en contrastar hipótesis probabilísticamente y en caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías generales. A pesar de ser un estudio que se caracteriza justamente por lo metódico y sistemático, no existe un esquema completo con validez universal aplicable a todo tipo de investigación de este tipo. Igualmente, es posible identificar ciertos elementos comunes a todas las investigaciones cuantitativas que están lógicamente estructurados, y con esto nos referimos a que hay un encadenamiento en las fases o etapas que vamos a describir más adelante, y que cada etapa precede a la siguiente. Estos pasos o etapas lo que hacen es dar cierta dirección o guía al momento de realizar la investigación. La primera etapa es a la que le llamamos conceptual, y es en la que se formula y delimita el problema a ser estudiado. Se establecen los objetivos de la investigación, se desarrollan preguntas, se justifica la investigación y se analiza su viabilidad. En esta misma etapa se hace la revisión de la literatura de la que se extraen los datos de interés, datos relevantes que puedan contribuir a esta investigación, y con esos datos recabados lo que se hace es la construcción del marco teórico. Y también en esta misma etapa se da la formulación de hipótesis, que en este enfoque es necesaria. Luego hablamos de la fase o etapa de planeación o diseño, en la que se selecciona un diseño de investigación. En esta etapa se identifica la población que se va a estudiar o de la que se quiere conocer algo, y se selecciona la muestra más apropiada para esta investigación. Es decir, se definen los casos o sujetos que van a ser de los que se van a recolectar los datos. Siempre se trata de que sea lo más representativo del universo o de la población posible, porque sobre esta muestra van a ser estudiados datos generales de toda la población. Es decir, que sobre los resultados de esta muestra se van a inferir datos de una población mayor. A su vez, se seleccionan los métodos e instrumentos que van a ser utilizados, y se diseña el plan de muestreo. La que sigue es la etapa empírica, en la que se hace la recolección de datos y se define la forma de llevar a cabo esa recolección. Además, luego de recabados esos datos, se preparan para el análisis y se codifican y se archivan y se ordenan y suelen categorizarse para que su análisis sea más sencillo y ordenado. Luego viene la fase analítica, en la que se da el análisis de los datos propiamente dicho, es decir, que se analizan y visualizan los datos por variable y se evalúa la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos y métodos que fueron utilizados. En esta etapa es en donde se interpretan esos resultados obtenidos. Y por último, la fase de difusión, en la que se comunican las observaciones y se aplican ventajas e inconvenientes del método cuantitativo. En general, los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa, ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha población con una seguridad y precisión definida. La investigación cuantitativa con los test de hipótesis no solo permite eliminar el papel del azar para descartar o rechazar una hipótesis, sino que permite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo y la reducción absoluta del riesgo. Sin embargo,
Al no tomar en cuenta hechos puntuales o aislados con el fin de que los resultados sean generalizables a una población, consecuentemente no sabemos cuán particularizables son estas generalidades de los estudios cuantitativos. A su vez, todo proceso real es muy complejo y presenta un número de variables que resultan extrañas que no se logran estudiar cuantitativamente, ya sea por no haber sido identificadas como por no poseer la capacidad de medirse estadísticamente. Por lo tanto, lo cuantitativo, por su naturaleza, puede considerarse algo reduccionista y simplificado en cuestiones donde abunda un alto grado de complejidad y multiplicidad de factores, como es el ser humano y sus interacciones ambientales, justamente. Por eso es que el empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea la más empleada no es producto del azar, sino de la evolución del método científico a lo largo de los años. Diferentes tipos, definiciones y características de investigación. Entrevista a Ana Inés Machado, psicóloga en clínica de niños y adolescentes. ¿De qué universidad es egresada? De la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué estudió psicología? Porque me interesaba estudiar la conducta humana y ayudar a la gente, desde una perspectiva más sistemática. ¿Qué la ha llevado a dedicarse a la investigación? ¿En qué otras ramas de la psicología trabaja? En la UNAM, para titularse de grado hay que hacer una tesis de investigación. Ahí inicié mi carrera en ese ámbito. Trabajo en psicología clínica y de la salud, sobre todo con adolescentes. ¿Hace cuánto se dedica a la investigación? ¿En cuántas de las investigaciones de las que formó fue utilizado este enfoque? Hace 18 años me dedico a la investigación. En prácticamente todas las investigaciones de las que participé se empleó el enfoque cuantitativo o cuantitativo. Según los métodos de investigación cuantitativo y cualitativo, ¿podría enumerar ventajas y desventajas que considere que cada uno de estos enfoques tiene? El enfoque cuantitativo permite agrupar y comparar gran cantidad de datos relativamente y rápidamente y llegar a resultados más objetivos. Por otro lado, el enfoque cualitativo permite incluir aspectos fuera del rigor numérico, aunque a veces se considere demasiado subjetivo. Al momento de diseñar los instrumentos para medir variables de la investigación, ¿qué tipo de dificultad encuentran? De todo tipo. En mi caso, yo no he diseñado instrumentos, si los he adoptado, validado. Por último, veamos unas preguntas realizadas a Ana Inés Machado en una investigación particular de adolescentes con intentos de autoeliminación.